Y aquí tenemos el ejemplo 1, aquí del cuadernillo, del que está en la plataforma. No tienen que andar inventando nada, aquí está todo. Ejemplo 1, una bala de cañón, aquí está el cañón, se dispara horizontalmente con una velocidad de 80 metros por segundo desde lo alto de un acantilado de 245 metros de altura sobre el nivel de un lago. Calcule, inciso A, el tiempo que tarda la bala en caer al agua. Aquí está nuestro dibujito que nos ayuda a comprender el problema. Por eso es importante que lleve imágenes. Me canso de decirlo y no hacen caso. Inciso B, la distancia horizontal medida del pie del acantilado al punto de choque de la bala. Aquí la distancia horizontal medida del pie del acantilado al punto de choque de la bala. Las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la bala en el momento del choque. Aquí la magnitud y dirección, es decir, el ángulo de la velocidad de la bala en el momento del choque, es decir, también aquí. Vamos a ver cómo se resuelve este ejemplo. Entonces, como nuestro enunciado y nuestro dibujo lo marca, la velocidad inicial con que va a salir disparada la bala son 80 metros por segundo. Entonces, en el inciso A nos piden el tiempo que tarda la bala en caer al agua. Vamos a usar aquí la ecuación de caída libre, nada más que cambiando las variables como ya explicamos anteriormente. La altura y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura es igual a la velocidad inicial, que en caída libre es 0. ¿Sí? La velocidad inicial de caída es 0 porque va cayendo. La velocidad inicial de 80 metros por segundo es la inicial horizontalmente, pero la vertical es que va cayendo desde 0 hasta una cierta velocidad final. Entonces la velocidad inicial en y es 0 por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como se está multiplicando una t por 0, esto se elimina y nada más me queda la segunda parte de la ecuación. Entonces la altura va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De ahí, como nos piden conocer el tiempo que tarda en caer, despejamos la variable t de tiempo. ¿Qué es lo que nos estorba? Pues primeramente nos estorba el 2. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando del otro lado a la altura o a la y. Y nos queda 1 por gravedad por tiempo al cuadrado. El 1 ya no lo ponemos. Ahora, la gravedad nos estorba. ¿Qué está haciendo? Multiplicando al tiempo al cuadrado. Entonces pasa del otro lado dividiendo. ¿Qué era lo que estaba del otro lado del signo de igual? 2y. Entonces la g pasa dividiendo a 2y y nos queda el tiempo al cuadrado. Para quitarle el cuadrado al tiempo tenemos que sacar del otro lado raíz cuadrada. Y entonces nos queda el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por y, o sea, por la altura entre la gravedad. Sustituimos los valores. El 2 es una constante. ¿Cuál era la altura? 245 metros. ¿Cuánto es el valor de la gravedad? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Realizando las operaciones en nuestra calculadora nos da 7.07 segundos. Es decir, el tiempo que tarda en caer no depende de la velocidad con que se lanza, sino de la altura. Ojo con eso. Inciso B, la distancia horizontal medida del pie del acantilado al punto de choque de la bala, es decir, qué tan lejos llegó. Vamos a ver nuestra ecuación. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces la velocidad inicial es 80 metros por segundo y el tiempo es el que acabamos de calcular, lo que tarda en caer, 7.07 segundos. Haciendo nuestras operaciones en la calculadora nos da un resultado de 69.29 metros. Entonces la distancia que alcanza depende ahora sí de la velocidad con que se lanza y de la altura, porque va a tardar en caer. Entre más alto se lance, más va a tardar en caer, por lo tanto también depende de la altura.
Inciso C, las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la bala en el momento del choque, es decir, aquí. Vamos a ver. La componente en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, que son 80 metros por segundo. Ya la tenemos. La componente en Y de la velocidad es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Como vamos a tener un movimiento de caída libre, entonces la velocidad inicial en Y es 0 y solamente nos queda esta segunda parte de la ecuación. La componente en Y de la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. Sustituimos los valores. La componente en Y va a ser igual al valor de la gravedad por el tiempo que habíamos calculado, y realizando las operaciones con nuestra calculadora nos da un resultado de 69.29 metros por segundo. Esas son las componentes en X y en Y de la velocidad al momento del choque. Inciso D, la magnitud y dirección de la velocidad de la bala en el momento del choque, es decir, cuál es la velocidad final al momento del choque y su dirección. Vamos a ver cómo se realiza. Como vimos en nuestras ecuaciones anteriores, para conocer la velocidad y dirección en un punto determinado usábamos el teorema de Pitágoras y la tangente inversa. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Estas dos componentes fueron las que calculamos en el inciso anterior. Entonces aquí tenemos la velocidad en X, que es la velocidad con que fue lanzada la bala, y la velocidad final que calculamos al choque de la bala con el agua. Entonces, sustituyendo esos valores en nuestra ecuación y realizando las operaciones en nuestra calculadora, tenemos un resultado de 138.9 metros por segundo. Y para encontrar el ángulo con que choca la bala en el agua, usamos la tangente inversa de las componentes de la velocidad en Y sobre X. Sustituyendo nuestros valores que ya calculamos y realizando las operaciones propias en nuestra calculadora, tenemos que la bala choca con el agua con un ángulo de 30.24 grados. Ahí está el ejemplo resuelto.